Un gusto saludarle, licenciado. El día de hoy con mi equipo de trabajo le hablaremos sobre la crisis económica de 1929 y el New Deal en Estados Unidos. Nuestro equipo es el número 7, integrado por Pamela Alejandra Barahona Torres, Natalie Sofía Serna Vigil, Jennifer Lisette Martínez Luna, Katia Neida Pineda Asensio, Adriana Elizabeth Rauda Galicia y Vanessa Elizabeth Ruiz Hernández, que es mi persona. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países industrializados. Para poder entender este acontecimiento de mejor manera, es necesario conocer las principales causas de la crisis económica mundial de 1929. En este caso, el primer acontecimiento será la sobreproducción, el desorden monetario, la desigualdad y la relativa recuperación económica y la extensión de la crisis a nivel mundial después del fin de la Primera Guerra. Comenzaremos con el acontecimiento de la sobreproducción. Esto se refiere a que la producción superaba las necesidades reales de consumo a partir del año de 1925, sobre todo en los Estados Unidos, donde los stocks aumentaban conforme se reconstruían las economías europeas después del fin de la Primera Guerra. Las causas de la sobreproducción las podemos dividir en 4: la distribución desigual de las rentas, el mantenimiento de los precios de monopolio, el desfase entre precios agrícolas e industriales y la reconstrucción de las economías europeas. Desorden monetario. En este caso, a lo largo de los años 20 se notaron evidentes manifestaciones de que la economía no funcionaba del todo bien, a pesar que aparentemente iba bien. Importantes sectores estaban pasando por serias dificultades, entre las que sobresaltaban más que todo la inseguridad monetaria. Los problemas monetarios y financieros llegaron por la subida generalizada de los precios durante la guerra, las necesidades que tienen por las destituciones y por las dificultades de abastecimiento, junto con el aumento de la fabricación de moneda. Esos fueron los principales causantes de la inflación, ya que con la guerra las principales monedas fueron perdiendo su valor fijo respecto al oro desde 1919. Solo el dólar permaneció como moneda convertible en oro y de cambio fijo, llegando a ser la divisa internacional por excelencia. Las restantes monedas entran en un proceso de poco valor que provocó grandes inquietudes a los mercados de divisas. El siguiente aspecto o acontecimiento a tomar en cuenta será la desigual y la relativa recuperación económica. Esto quiere decir que a partir de 1924 la economía mundial se recupera, favorecida más que todo por la política, pero también se puede afirmar que los Estados Unidos tuvieron clara recuperación, producida más que todo por el consumo de electrodomésticos y el automóvil. El resto de los países solamente fue una ligera recuperación. Asimismo, aparecen desequilibrios económicos, se estancan los sectores industriales tradicionales como el ferrocarril, la siderurgia, el algodón y el carbón. Como consecuencias de la crisis de 1929, la Gran Depresión tuvo serias consecuencias para todos aquellos países por los que se extendió. Estas causas fueron económicas, sociales y políticas. Desde un punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones, las cuales voy a enumerar a continuación. Más que todo, numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que se suscribieron a los créditos. Asimismo, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores también se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas proteccionistas. Todo ello conjuntamente dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y las riquezas de muchos países se vio mermada. En el contexto económico también hubieron importantes consecuencias sociales, como por ejemplo el desempleo, ya que este aumentó de manera alarmante y generalizada durante la crisis. Además de que los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducidos drásticamente sus salarios. Con ello aumentó la desigualdad y afectó la cohesión social y la estabilidad de un sistema. También asimismo el nivel de bienestar
alcanzado durante la década de los años 20 en muchos países occidentales se vio truncado. La desigualdad de la estructura social sería otra de las consecuencias, ya que la crisis acentuó las desigualdades sociales, pues aunque se produjeron importantes quiebras en negocios, los patrimonios personales de los ricos no mermaron mucho, las clases medianas y bajas, lo que causó una gran polarización social. Otra de las consecuencias será el paro. Este constituye la primera y más terrible consecuencia de la Gran Depresión, ya que en 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos el paro total y el paro parcial se calculaba alrededor de que el 63% de los trabajadores industriales estaban contratados a tiempo parcial, con que los salarios ya de por sí eran bajos, se convertían en salarios de hambre. La juventud sufrió con mayor dureza aún esta situación, pues la búsqueda de un primer empleo se hacía totalmente inútil y los centros docentes no podían soportar la prolongación de la escolaridad. Un movimiento a tomar en cuenta será la extensión de la crisis a un nivel mundial, ya que Estados Unidos se considera como el principal productor mundial y el principal mercado, ya que tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente en el área de Europa, América Central y América del Sur. Y al producirse la crisis los van a retirar. En Europa y generalmente en el mundo, la crisis fue similar a la americana. El desplome de las cotizaciones de bolsa, descenso de los precios, sobre todo en los precios agrícolas, caída de los créditos y de las inversiones. Asimismo, el hundimiento de la producción industrial y el aumento del paro. En un ejemplo podemos observar a Alemania, ya que la crisis del 29 hizo que los capitales se fueran retirando de Alemania, lo que produjo la reducción de la inversión y también la producción industrial. El paro afectó a más de 6 millones de trabajadores y la agricultura quedó al borde del colapso. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta en el área de Europa sería Francia, ya que la crisis lo afectó a partir de 1931, año en que las exportaciones descendieron a la cuarta parte. El desempleo no llegó a alcanzar las costas de Inglaterra y Alemania gracias a la marcha de muchos emigrantes que habían llegado en los años anteriores y a la reducción del número de las horas de trabajo. El descenso de los precios permitió a los trabajadores industriales mantener el poder adquisitivo, aunque sus salarios bajasen, pero las rentas de los que vivían de la agricultura se vieron gravemente reducidas. En el caso de Inglaterra, sufrió el impacto de la crisis mundial y las exportaciones, ya que estaban estancadas. Se vieron más afectadas debido a la contradicción de la demanda en el mundo entero. Y por último vamos a tener a España. La crisis paralizó las obras públicas emprendidas por la dictadura del Primo Rivera y provocando una disminución de la producción y el cambio político con la llegada de la República, que logró acentuar la crisis a causa de la fuga de capitales. New Deal en Estados Unidos. El New Deal fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por el gobierno del presidente Franklin Roosevelt. Estas medidas tenían el fin de reordenar el sistema financiero, asimismo reactivar el consumo e inversión en Estados Unidos luego de la crisis del 1929. El demócrata Roosevelt ganó las elecciones en 1933 a su antecesor, el republicano Herbert Hoover, incapaz de frenar la Gran Depresión, la crisis que siguió el crack del 29, que se extendió por todo el mundo dada la relevancia financiera y económica de Estados Unidos. Roosevelt obtuvo su inspiración para desarrollar el New Deal del economista británico John Maynard Keynes, quien afirma que la adecuada inversión del Estado en periodos de crisis puede reactivar la economía, aunque ello implique un aumento del déficit. Roosevelt aumentó el gasto público al tiempo que legislaba en dos frentes, el económico y el social. Las dos vertientes principales del New Deal son económico y social. En lo económico se desarrollan los siguientes problemas. Finanzas. Se potenció un mayor control del Estado sobre los bancos. Se exigió además un aumento de sus reservas a fin de garantizar su solvencia. Se estimuló la concesión de créditos,
destinados a la inversión empresarial. Se promulgó además la Ley de Obligaciones Federales con el fin de proteger a los inversores de posibles fraudes. El dólar fue devaluado un 41% frente a otras monedas extranjeras, esto para facilitar la exportación de los productos americanos. Industria. La National Industrial Recovery de 1933 potenció las subvenciones a la industria con el objetivo de estimular su recuperación. Se pusieron en funcionamiento gigantescos proyectos de obras públicas, como carreteras, entre otros, a través de la Public Works Administration. Este organismo colaboró con la Tennessee Valley Authority, 1933, destinada a la colonización e industrialización del Valle del río Tennessee, iniciativa de una serie de empresas públicas por medio de las cuales se construyeron embalses, centrales hidroeléctricas y se reforestaron extensas áreas. Esta actividad dio empleo a más de 3 millones de trabajadores. Agrícola. A través de la Agricultural Adjustment Act de 1933, se buscó la recuperación del campo, siendo objetivo primordial la disminución de la producción, ya que la sobreproducción que se arrastraba desde la década de los 20 había hundido los precios y los beneficios de los agricultores. Esa reducción se consiguió a cambio de una indemnización recibida por los agricultores. El resultado que se obtuvo de la disminución de las cosechas fue la subida de los precios. En 3 años se consiguieron duplicar las rentas agrarias. En lo social se destacan los siguientes aspectos. Laboral. Por medio de la National Labor Relations Act se regularon las relaciones entre patronos y obreros, reglamentando un salario mínimo y la jornada horaria máxima. Con la disminución del paro, la fijación del salario mínimo y la tendencia al alza de los sueldos, se creó una masa de asalariados con cierto poder adquisitivo que multiplicó la demanda en unos momentos en que la producción estaba muy necesitada de estímulos. Asistencial. Se impulsó una legislación destinada a corregir las desigualdades sociales más flagrantes del capitalismo. Mediante la Social Security Act, se creó el primer sistema federal del seguro de desempleo y de pensiones. El balance del New Deal. El presidente Roosevelt tenía el propósito de romper la tendencia recesiva. Dicho propósito se cumplió. Sin embargo, el balance final de su plan no cubrió todos los objetivos establecidos, ya que, primeramente, la actividad anterior a la crisis del 29 nunca llegó a recuperarse. Esto a causa de la intervención de la Segunda Guerra Mundial, que sometió al país a utilizar toda su energía en la producción de armamentos para satisfacer la demanda de bienes de guerra. El aumento de las inversiones públicas fue extraordinario, pero no fue tan elevado en la iniciativa privada. Asimismo, el paro continuó siendo elevado. En 1937 afectaba a más de 7 millones de ciudadanos. Y finalmente, alimentó las suspicacias de determinados sectores económicos y políticos conservadores, que veían en el New Deal aspectos excesivamente socializadores, que atentaban contra la tradición americana de libre empresa. Algunas de las medidas propuestas por Roosevelt, como la Agricultural Adjustment Act, fueron canceladas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, aun con las dificultades que se presentaron, el New Deal logró derrotar de cierta forma los defectos de la Gran Depresión. Se estabilizó el nivel de empleos, generando un ambiente positivo y de optimismo, algo que los estadounidenses habían olvidado desde el crack del 29. Conclusión. Como grupo, durante la elaboración del trabajo pudimos profundizar en aspectos importantes sobre la crisis de 1929, sus causas como repercusiones a nivel global, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que dejó una situación precaria, con la cual surge el New Deal en Estados Unidos,
como una solución a todas las condiciones generadas durante la crisis, cuyas medidas contempladas no todas fueron puestas en marcha, pero lograron su propósito, minimizando los efectos de la crisis.